Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dios te bendiga. Una vez más estamos para estudiar lo que dice la palabra de Dios. Yo te invito y quiero ser insistente en que leas la palabra de Dios. El mundo tiene religiones, el mundo es religioso, pero la palabra de Dios nos manda que adoremos al único Dios todopoderoso, al Dios verdadero. Amén. Y su nombre, que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret, el que vino al mundo y se hizo hombre a través de María. Pero a Dios no le gusta que adoremos a otros dioses, porque es a través de Él que nosotros podemos llegar al Padre. Así lo dice la palabra de Dios. Pero vamos leyendo la palabra de Dios y vamos viendo de qué habla la palabra de Dios. Es difícil que nosotros podamos entenderlo, porque es Dios el que nos abre el entendimiento. Aun cuando leemos y vemos lo que dice la palabra de Dios, no nos puede quedar claro porque es Dios el que abre el entendimiento. Si recordamos cuando Jesús les preguntó, ¿y quién dice la gente que soy yo? Y Pedro le contestó, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le respondió, le dijo, Pedro, tú no lo dices porque tú lo entendiste o porque nadie te lo dijo, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. El único que nos revela la verdad y que nos abre el entendimiento se llama Dios, y que es Jesús de Nazaret, el mismo Dios. Amén. Que es el nombre, sobre todo nombre, y el único intermediario entre Dios y los hombres. Yo te invito en el amor de Cristo a que analicemos estas citas que vamos a leer y que le pidamos a Dios que nos dé discernimiento para que nosotros hagamos conforme a la voluntad de Dios. Amén. Este estudio le hemos llamado Honremos solo a Dios porque Él es celoso. Amén. Y vamos ahí a Deuteronomio 5, 6 al 9. Vamos a leer varias citas para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Amén. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 5, 6. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura, ni imagen alguna, de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí dice la palabra de Dios que no harás imagen de ninguna, ni de lo que hay en el cielo, ni en la tierra, y también lo dice Éxodo 20 en adelante, que no harás imagen ni de Dios, ni de nada, porque Dios es fe, Dios es espíritu, Dios es verdad. Dice, y no las honres. ¿Y qué son las imágenes? Todas aquellas estatuas de madera, de pintura, de oro, de plata, de cobre, las cuales se les da figura hermosa y posteriormente las personas se postran ante ellos para pedirles su intervención delante de Dios. Amén. Y eso no le gusta a Dios. Y la Biblia que estoy leyendo es la Reina Valera 1960, y en esta llaman a Jehová, a Dios, Jehová. Pero Jehová es Jesús, es Dios, es Adonai, Elohim, y tiene diferentes nombres. En español es Jesús, en inglés es Jesus, y así en cada nación cambia, pero es el único Dios. El nombre es Jesús de Nazaret. Amén. Porque muchos dicen, bueno, es que los cristianos le llaman Jehová. Nosotros le llamamos Jesús, le llamamos Dios. Su nombre es Jesús. Amén. Y es para la honra y gloria de su nombre. Porque así dice la palabra de Dios en primera de Mateo 1:22, dice, y dará a luz un hijo
y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo. Amén. Pero la honra y la gloria es para Jesús de Nazaret, que es Dios. Amén. Y aquí dice la palabra de Dios que no hagamos escultura. Dice: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No harás para ti escultura ni imagen alguna de cosa que está arriba en los cielos, ni abajo en la tierra. Amén. Si a Dios demanda que no hagamos esculturas, que no hagamos imagen, porque Él es el Dios Todopoderoso. Amén. Bien, vamos a Hechos. Hechos 17, 16 al 25. Amén. Aquí habla Pablo en Atenas. Dice: mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros: parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección. Y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo: ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? Pues traes a nuestros oídos, cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes allí en ninguna otra cosa se interesaban sino en decir o en oír algo nuevo. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, y no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y a todas las cosas. Amén. Dice que cuando llegó Pablo a Atenas y empezó a predicar la palabra de Dios, la palabra de Jesús, el evangelio de Jesús, dice que se extrañaban, dice: ¿qué es este palabrerío del que habla este hombre? Entonces dice que lo llevaron al estadio, al Areópago, para escucharlo hablar y que les explicase porque no entendían. Pero de camino dice que en el altar donde tenían sus estatuas, también vio una inscripción que decía: al Dios no conocido. Entonces les dijo: a Él es al que yo les predico. Amén. Dios no vino al mundo a hacer religiones. Dios vino y se hizo hombre y habitó entre nosotros y nos dejó una palabra. Amén. Que esa palabra está escrita en la Biblia, que es la que nosotros debemos de leer para saber qué es lo que Dios realmente quiere que hagamos. Amén. Y les dijo: a ese Dios invisible que ustedes no conocen, es el Dios que yo les predico, porque Él es el que hizo el cielo y la tierra. Y Él no necesita de tu adoración. Él no necesita que tú lo alabes para que Él esté bien. El que necesitas alabarlo eres tú, porque el que da todo, el que hizo el cielo y la tierra, se llama Jesús de Nazaret. Y a Él es el único que debemos honrar, a nadie más. Amén. Bien. Vamos a Éxodo. Éxodo 32,
4 al 8. Dice la palabra de Dios. Y él los tomó de las manos de ellos y le dio forma con buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Y viendo esto Aarón edificó un altar delante del becerro y pregonó a Aarón y dijo: mañana será fiesta a Jehová. Amén. Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Entonces Jehová dijo a Moisés: anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Pronto se han apartado del camino que yo les mandé. Se han hecho un becerro de fundición y lo han adorado y lo han ofrecido en sacrificio, y han dicho: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Amén. Cuando Dios mandó a Moisés a Egipto a rescatar el pueblo de la esclavitud, Dios le mandó que vinieran ahí para que le adoraran al monte del Sinaí. Cuando Moisés subió por las ordenanzas de Dios, dicen que se tardó como 40 días. Entonces las personas se desesperaron y dijeron: aquel que nos sacó de Egipto ya no va a venir. Entonces hagamos nosotros un Dios a quien adorar. Y ellos conocían la idolatría, porque Egipto adoraba dioses de yeso, de piedra que ellos fabricaban. Amén. Aún Faraón para ellos era un dios. Entonces, viendo que se tardaba Moisés, presionaron a su hermano Aarón para que les hiciera un dios a quien adorar. Y Aarón, pidiendo los zarcillos y las joyas que les habían entregado las egipcias a los judíos, los fundió y le dio forma a un becerro. Y dijo: adoremos al Dios que nos sacó de la tierra de Egipto, y mañana habrá fiesta. Y se pusieron a tomar, a beber, y adoraron aquel becerro que hizo Aarón. Y dijeron que ese becerro de oro que ellos hicieron era el Dios que los había sacado de Egipto. ¡Qué burla tan grande! Cuando Dios tuvo misericordia de ellos, de sacarlos de la esclavitud, abrió el mar rojo y los hizo pasar en seco, y acabó con muchos de los soldados de Faraón, cerrando el mar. El Dios Todopoderoso, el que hizo el cielo y la tierra, era deshonrado en ese momento, porque le estaban dando la honra y la gloria a un becerro de oro que había fabricado Aarón. Cuando bajó Moisés y vio la aberración de este pueblo, dice que tiró las tablas que Dios le había dado, y la tierra se abrió y tragó a muchos de los que estaban ahí. A Dios no le gusta que nosotros honremos imágenes de yeso, de cobre, de oro. Y así lo dice su palabra, no lo digo yo. Dios quiere que nosotros le demos a Él la honra y la gloria, porque Él es el único que la merece. Él fue el que sacó a Israel de Egipto. No fue ese becerro de oro que hicieron ellos. Amén. Y veamos aquí mismo en Deuteronomio 27:15, ¿qué dice la palabra de Dios? Yo te invito a que pongamos atención en lo que dice la palabra de Dios y le demos la honra y la gloria. Amén. Deuteronomio 27:15. Dice la palabra de Dios en Deuteronomio 27:15. Yo te invito a que lo leas para que tú te cerciores
realmente de lo que dice la palabra de Dios en tu Biblia, en la católica, en la que gustes. Ahí dice lo mismo la palabra de Dios. Dice, Deuteronomio 27:15 dice, maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y le pusiere en culto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Dice la palabra de Dios, maldito el que hace escultura. ¿Y de qué habla de esto? De cualquier tipo de escultura, de cualquier tipo de material. La palabra de Dios dice maldito. Es correcto que Dios sacó a su pueblo de Egipto, de la esclavitud. Él fue el que los libró con la mano de Moisés. Y ellos honraron a un becerro, dándole la gloria y diciendo que le daban honra y gloria al que los había sacado de Egipto cuando fue Dios. ¿Cómo podemos nosotros honrar a algo que Dios detesta? Es importante por eso que leamos la palabra de Dios para que nosotros podamos comprender qué es lo que Dios quiere. Amén. A veces es difícil, pero bueno, esa es la verdad. Vamos a Isaías. Vamos a leer una historia, una narración de la palabra de Dios en Isaías 44, 9 al 25. Yo te invito a que pongamos atención y que lo leas posteriormente. Isaías 44, 9 al 25. Veamos qué dice la palabra de Dios. Dice, los formadores de imágenes de talla, todos ellos son vanidad, y lo más precioso de ellos para nada es útil. Y ellos mismos son testigos por su confusión, de que los ídolos no ven ni entienden. ¿Quién formó un dios o quién fundió una imagen para nada es de provecho? He aquí todos los suyos serán avergonzados, porque los artífices mismos son hombres. Porque los artífices mismos son hombres. Todos ellos se juntarán y se presentarán, se asombrarán y serán avergonzados a una. El herrero toma la tenaza, trabaja en las ascuas, le da forma con el martillo y trabaja en ello con la fuerza de su brazo. Luego tiene hambre y le faltan las fuerzas, no bebe agua y se desmaya. El carpintero tiende la regla, lo señala con almagre, lo labra con los cepillos, le da figura con el compás y lo hace en forma de varón, a semejanza de hombre hermoso, para tenerlo en casa. Corta cedro y toma ciprés, encina, que crece entre los árboles del bosque, planta pino, que se cría en la lluvia. De él se sirve luego el hombre para quemar y toma de ello para calentarse. Enciende también el horno, cuece panes, hace además un dios y lo adora, fabrica un ídolo y se arrodilla delante de él. Parte del leño que quema en el fuego, con parte de él come carne, prepara un asado y se sacia. Después se calienta y dice, oh, me he calentado, he visto el fuego. Y hace del sobrante un dios, un ídolo suyo. Se postra delante de él, lo adora y le ruega diciendo, líbrame, porque mi Dios eres tú. No saben ni entienden, porque cerrados están sus ojos para no ver y su corazón para no entender. No discurren para consigo, no tienen sentido ni entendimiento para decir, parte de esto quemé en el fuego y sobre sus brasas cocí pan, asé carne y la comí. Haré del resto de él una abominación y me postraré delante de un tronco de árbol. De ceniza se alimenta su corazón, engaño
Engaño le desvía para que no le libre de su alma, ni diga, no, es pura mentira lo que tengo en mi mano derecha. Amén. En estas citas que acabamos de leer, la palabra de Dios nos especifica que el hombre dice que agarra el martillo, las tenazas y le da forma al oro, al bronce, y de él forma una imagen. Pero dice también que va al campo a trabajar y corta un árbol, y de ese árbol hace lumbre, calienta la comida y hace lo que él va a ocupar de madera. Pero dice la palabra de Dios que también forma un Dios, forma una imagen, la cual se lleva a casa y la coloca en un lugar especial y luego se hinca, dice que le adora y le dice, tú eres mi Dios. O muchas veces nosotros a través de estas imágenes clamamos a Dios. Y dice la palabra de Dios, maldito el que las hace. Nosotros tenemos un nombre que es sobre todo nombre y se llama Jesús de Nazaret. Es el único intermediario entre Dios y los hombres. Un trozo de madera, un poco de yeso con una figura, una pintura hermosa, no tiene vida, no tiene aliento. El único que tiene aliento y vive se llama Dios. Es el que hizo el cielo y la tierra. Amén. Dios nos invita pues a la reflexión. Orémosle a Dios, pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento para que nosotros podamos comprender que al único que debemos de dar la honra y la gloria se llama Jesús de Nazaret. Amén. Bien, vamos al Salmo 115. Y veamos qué dice el Salmo 115. Amén. Dice el Salmo 135, perdón. Salmo 135. El Salmo 135, 15 dice: los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan. Tienen ojos y no ven. Tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Amén. ¿Cómo podemos nosotros hablar a una imagen o a una estatua, sea de oro, plata, bronce, lo que sea? No oye, no habla. Las cosas de Dios son espirituales. Y si nosotros creemos en Dios y sabemos que Dios es omnipresente y que Dios está aquí y que Dios vive y que Dios hizo el cielo y la tierra y que Dios nos hizo a nosotros y que Dios nos da el oxígeno con el que respiramos y que Dios nos da el aliento de vida, ¿por qué no clamamos a Dios, al Dios verdadero? ¿Por qué hablamos con una imagen que no tiene vida, que fue hecha por manos de hombre? También dice Jeremías 17:15, maldito el hombre que confía en el hombre. En el único en que nosotros debemos de poner la confianza es en Jesús de Nazaret. Amén. Yo te invito pues a la reflexión, y si seguimos tradiciones, porque eso es realmente una tradición, dejemos la tradición, dejemos las tradiciones, honremos a Dios, glorifiquemos a Dios, porque Él se lo merece. Amén. Bien, vamos a Hechos. Hechos 4:12. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12. Dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice, no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Jesucristo, hombre, es el único.
No tenemos otro nombre. Amén. A Él sea la honra y a Él sea la gloria. Amén. Por los siglos y de los siglos. Vamos a Mateo. Es importante que veamos lo que dice aquí Mateo 12. Mateo 12, 46 al 50. Amén. Pongamos atención. Leamos esta palabra. Dice la palabra de Dios. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano a sus discípulos dijo, he aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y esa es mi hermana y mi madre. Amén. Dice que llegó María con sus demás hijos a buscar a Jesús. Y uno de los que estaban ahí donde Jesús estaba, le dijo, te busca tu madre y tus hermanos. Y Jesús le dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Dice, los que hacen la voluntad de mi Padre. Y dice que extendiendo la mano hacia sus discípulos, dice, Él es mi Padre, Él es mi madre, mi hermana y mi hermano. En ningún momento Dios dijo, honren a mi madre. Dijo, todo el que a mí me honra. Amén. Eso es lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice, y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Él dice, todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Pero en ningún momento dice que honren a su madre. Y por supuesto, yo creo en María, porque es la madre de la carne, es el vaso que sirvió para que el Hijo del Hombre, para que el Hijo de Dios fuese hombre y habitase entre nosotros. Pero Dios hizo a María. Amén. Porque Dios ya existía. Dios hizo la creación. Amén. Entonces, Dios crió a María. Y María fue el vaso. Fue elegida entre muchas para que sirviese, para que el Hijo del Hombre se hiciese hombre y habitara entre nosotros, viniera, nos dejara su palabra y muriera en una cruz por nosotros. Amén. Pero la palabra de Dios dice que al que le debemos de dar la honra y la gloria es a Jesús de Nazaret, al Hijo de María. Amén. En ningún otro nombre hay salvación, solamente en Él. Y por eso a Él sea la honra y a Él sea la gloria por los siglos y de los siglos. Hay quienes rezan y la palabra de Dios dice que rezar es repetir. Dice que no usemos vanas repeticiones como los gentiles que creen que por su palabrerío serán salvos. Dios nos manda que oremos, que tengamos un diálogo con Dios. Y en la Biblia, en la palabra de Dios, no está instituido el rosario. Y nosotros debemos de aplicar en nuestra vida la palabra de Dios, lo que está escrito en la Biblia. Por eso insisto y te invito a que leas la palabra de Dios. Dios es bueno. Amén. Bien. Vamos a Lucas. Lucas 11, 27 y 28.
Dice la palabra de Dios en Lucas 11, 27 y 28. Dice: mientras él decía estas cosas, una mujer de entre la multitud levantó la voz y le dijo: bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y él dijo: antes bien, aventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Esta mujer también quiso honrar a María, la Madre de Dios. Pero Jesús le respondió. Y está escrito aquí en Lucas 11, 27, 28. Antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Amén. Bien. Para concluir, vamos a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo 2:5. Dice la palabra de Dios en Primera de Timoteo 2:5. Porque no hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Lo volvemos a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. La palabra de Dios dice bien claro que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y veamos aquí por último, de carrerita, lo que dice Apocalipsis 9, 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. Dice: y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. La palabra de Dios es clara. Pidámosle a Dios que nos abra el entendimiento y démosle la honra y la gloria al que vive. Cristo nos ama tanto, Dios, que vino al mundo, se humilló de tal manera que fue a una muerte y muerte de cruz, y derramó hasta la última gota de su sangre. El que pagó por tus pecados, por mis pecados, el que nos da la vida y el aliento, se llama Jesús de Nazaret, y a él sea la honra y la gloria, a él, al único Dios todopoderoso. Yo te invito pues a la reflexión y que honremos a Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Analiza estas citas y hay muchas más que nos declara y nos aclara que no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos que Jesucristo hombre. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta el próximo video.